Dicen que la hacienda San Miguel de las Cruces guardaba en sus muros la respiración de quienes habían callado demasiado. Sobre el patio central, donde el sol pegaba con justicia desigual, se alzaban la casa grande y la capilla, y entre ellas corrían sombras que sabían leer un nombre sin pronunciarlo. Era Puebla, 1819. La ciudad ardía en rumores, y la hacienda en silencio. Si te interesa escuchar hasta el final esta historia sobre amor, poder y memoria, quédate hasta el final y suscríbete al canal. Si te conmueve, comparte y cuéntanos desde qué país nos escuchas. Ahora vuelve la mirada al patio y escucha lo que allí ocurrió. Magdalena Salazar de Mendoza estaba casada con el coronel desde hacía 9 años. Tenía 28 primaveras que ya no eran promesa, sino un conjunto de hábitos: bordar a la sombra del corredor, rezar el rosario doblado entre los dedos, encender una vela por la madrugada y beber café que sabía a tierra de la región. Su voz era paciente y contenida, sus manos finas de quien bordaba con la paciencia de quien repara ausencias. Su vida se administraba en rituales: la misa los domingos, las visitas a la casa de las señoras, las tardes de lectura en el gabinete donde el retrato del coronel dominaba la pared. Se diría que su mundo cabía entre la capilla y la troje, pero una mirada larga bastó para abrirle una grieta. Tomás llegó a San Miguel como parte de una remesa. De los rostros que traía la hacienda, el suyo fue el que más tardó en acomodarse a la penumbra. Tenía 25 años, su espalda ofrecía la cartografía de un trabajo rudo y sostenido, y sus manos estaban acostumbradas al callo más que al descuido del lujo. Había aprendido a leer a escondidas, con la llama de una vela que temblaba en la noche, leyendo letras que no siempre eran para él. En su voz había una prudente música, y en sus ojos, a veces, un agua quieta que no se agitaba con facilidad. No era el esclavo vulgar que otros esperaban. Encontraba en los libros un refugio para el pensamiento y en la canción de la tierra una paciencia que no sabían apresar. El coronel Ignacio Mendoza gobernaba la hacienda como quien manda tormentas, con voz que no toleraba réplica y con un porte que decía más que cualquier decreto. Tenía 52 años, la mandíbula marcada por el rencor de aquello que nunca pudo cambiar, y un orgullo que le estrechaba los gestos. Su autoridad no pedía palabra, exigía silencio. Era dueño de tierras y de costumbres. Su respeto por la Iglesia le hacía buscar en la religión una sanción sobre su voluntad. Cuando cruzaba el patio, las gentes hacían un pequeño corrimiento, como si el aire que le precedía fuera la señal de su llegada. Doña Rosa era el instrumento del orden, ama de llaves y guardiana de las convenciones en la casa grande. Era una mujer templada por años de servicio, de rostros observados y secretos guardados. Conocía cada gesto de Magdalena, cada desvío de mirada, y administraba la casa con una severidad que a veces parecía piedad, y otras censura. Su lealtad al coronel era tan firme que la convertía, sin intención, en verdugo de los deseos ajenos. Don Sebastián, el mayordomo, era un hueso duro en el manejo del trabajo, repartía órdenes con la naturalidad de quien se sabe necesario. Padre Anselmo oficiaba la capilla, sus sermones regulaban la conciencia pública, y, cuando la ocasión lo pedía, era la voz que legitimaba el orden. La primera vez que Magdalena vio a Tomás fue desde el corredor, con la mirada que se posa en algo que no espera y sin embargo reconoce. Él limpiaba un trozo de hierro, sus manos negras contra la luz. Se miraron sin que empezara una conversación. Ella regresó a su bordado con el corazón teniendo un latido que no debía. En casa nadie notó nada. En su cuarto, en la soledad que guardaba de costumbre, Magdalena encendió una vela, no por devoción, sino por la necesidad de sostener una luz que no ofrecía respuesta. Fue la chispa primera. La intimidad se fue tejiendo en pequeños gestos, encuentros furtivos en la cocina, donde Tomás barría y ella dejaba caer, con la naturalidad de una esposa, una palabra que se parecía a la ternura. No fue un amor que se declarara con un estallido, fue una sucesión de noches en las que los cuerpos aprendían a ser menos prisioneros de la etiqueta.
Había en ellos la sensación de que el mundo era distinto al que había definido la casa grande. Compartieron silencios que decían más que cualquier conversación. Tomás le hablaba de los libros que había leído entre las sombras. Magdalena le contestaba con fragmentos de versos que recordaba de las lecturas obligadas en su juventud. Aprendieron a reconocerse a la luz de una lámpara, a leer el rostro del otro como si fuera un paisaje que necesitaba ser descubierto antes de la llegada del sol. En invierno, cuando las noches eran largas, Tomás le enseñó a Magdalena a pronunciar palabras que ella nunca había dicho en voz alta. En verano, cuando el polvo se levantaba por las mañanas, ella le mostró el rincón de la capilla donde se podían rezar destinos sin ser oídos. Había riesgo en cada gesto, la casa funcionaba con la precisión de una maquinaria que todo lo veía. Doña Rosa observaba, a veces su mirada rozaba la de Magdalena, y en ese instante había en ella una mezcla de advertencia y reproche. Magdalena fingía estar ocupada, sus manos siempre encontraban el bordado o la vela con la que disimular la falta. Entre las paredes, sin embargo, el cuerpo y la memoria multiplicaban lo que no era permitido. Tomás le habló de su infancia con un pudor que lo hacía aún más humano. Había sido vendido siendo niño, había visto al mundo desde la colina de la supervivencia. Y también, con una palabra cuidadosa, dejó entrever un pasado de abuso que nadie en la casa osaría nombrar en voz alta. Magdalena escuchó como quien recoge las piezas de una verdad que la explicaba a ella misma. La secrecía encontró su lenguaje en la cocina, bajo el rumor del agua del pozo y el crujido de las vigas. Breves asentimientos, manos que se rozaban al pasar una jarra, una señal que solo ellos conocían. Las noches en el granero, cuando los peones dormían y la luna se metía por las rendijas, fueron forjando una intimidad que no se rendía a la etiqueta. Allí, entre sacos de grano y el olor de la tierra, tomaban la voz para decirse lo que el mundo les negaba. Magdalena descubrió en Tomás una paciencia que no le había ofrecido el coronel, una ternura que no rompía el silencio con órdenes. El embarazo llegó como una verdad que nadie pudo negar. Magdalena lo supo primero por una náusea que no desaparecía y luego por la certeza en la mirada de su propio cuerpo. Guardó el secreto con la misma disciplina con que guardaba el rosario, pero la noticia se insinuó en su andar. Dejó de apoyar la mano en la cintura, comenzó a llevar a la boca una fruta que antes no probaba, se detuvo un instante más ante la imagen de la Virgen. Tomás, al enterarse, visitó la capilla clandestinamente para tocar la piedra del altar con una reverencia que no era de la iglesia, sino del asombro. No hubo júbilo sin miedo. Ambos sabían que la casa no estaba hecha para hijos que no llevaran el apellido del dueño. Los días se volvieron tensión. Magdalena trató de continuar su vida con la compostura de siempre. El coronel, por su parte, no pareció notar primero el cambio. Don Sebastián, en su función, observaba sin preguntar. Los peones murmuraban con discreción, sabedores de que en las propiedades las palabras son moneda peligrosa. Pero la lengua de la hacienda es larga y encuentra grietas. Un pañuelo mal doblado, una conversación en la cocina que queda a medias, una mirada que dura demasiado. Doña Rosa, que no era insensible, fue la primera en sospechar con precisión. No por malicia, aunque hubiera en ella un interés por la conservación del orden, sino por un sentido de lo administrativo. Pidió cuentas, buscó fechas, notó la ausencia de ciertas rutinas. El secreto que Magdalena llevaba en la carne comenzó a ser un rumor que se acercaba como sombra. Magdalena pensó en la soledad, en las consecuencias. Sabía que el mundo que la rodeaba no perdonaría. Sabía también que el coronel, hombre de honor peculiar, podía reaccionar con furia o con una frialdad calculada. En sus noches, Magdalena soñaba con el rostro del niño. Lo veía pequeño, con los ojos de Tomás y las manos de su madre. En el día, su trabajo era una farsa bien hecha. Bordaba con la cabeza en otra parte, rezaba con labios que no alcanzaban a pedir nada formal. Doña Rosa hacía preguntas que no se formulaban como tales. Observaba su dieta, la manera en que guardaba el vestido que ocultaba la redondez. Cuando al fin confirmó lo que sospechaba, sintió una mezcla de triunfo y desaliento, como quien descubre una falla en el tejido del que depende.
Fue doña Rosa quien puso en marcha la maquinaria del orden. No lo hizo por crueldad torcida. Lo hizo creyendo que preservaba la respetabilidad del apellido Mendoza. En su pensamiento, el honor de la casa debía ser defendido. Escribió una carta breve, palabras medidas que no rozaban la verdad en voz alta. Hablaba de sospechas, de decoro, de la gravedad que podría acarrear un escándalo. La carta no era una sentencia por sí misma. Era la llave que abriría la oficina del mayordomo y más tarde la del coronel. Doña Rosa la dejó sobre la mesa del gabinete, doblada con el pulso de quien no titubea. La noticia recorrió la casa con un calor que quemaba a quienes la escuchaban. Los esclavos murmuraron en corrillos, la capilla oyó más plegarias y menos cantos, y el coronel, de regreso de una inspección de tierras, encontró una carta sobre su escritorio que olía a la firmeza de la traición. No hizo preguntas, no necesitó. Tomó la carta entre sus manos, la leyó con la misma lentitud con que se lee un bando que habrá de transformar la propiedad. Su semblante no se movió. Era la calma del que ya sabía aplicarse al castigo. La ley en la hacienda no siempre era la del tribunal. Muchas veces bastaba la voluntad del dueño. Pero en la casa grande se mezclaban las reglas de la costumbre con las de la fe. El coronel llamó a don Sebastián. Le encomendó que se hiciera cargo del asunto con discreción. Quiso evitar un escándalo en Puebla, pero deseaba, al mismo tiempo, reafirmar su autoridad. No pensó en perdón, pensó en control. Ordenó que Tomás fuera llamado al despacho para una conversación privada, que Magdalena permaneciera en la casa grande y que nadie hablara de lo sucedido. Tomás no sabía de la carta. Esa madrugada, a la hora en que los grillos tomaban la palabra y la casa callaba, estuvo con Magdalena. Había en su voz un intento de templanza, había también un temor que no podía evitar. Magdalena le contó con ternura y sin lágrimas que esperaba un hijo. Tomás tocó su vientre con la reverencia de quien toca un misterio. No pudieron dictar un plan. La clandestinidad había alcanzado el punto en que la realidad se imponía. Se juraron, con la seriedad de los condenados, que protegerían al niño. Ninguno imaginó aún la crueldad que la casa podía articular. Los pasos del mayordomo se acercaron al despacho más pronto de lo previsto. Don Sebastián, con la discreción de quien carga el peso de la administración, entregó al coronel una nota que le informaba de un movimiento inusual en la fonda de la plaza, rumores, según se decía, sobre la mujer del señor. El coronel frunció el ceño, su boca se apretó. Había en su rostro un frío que no era solamente suyo, sino que pertenecía a la autoridad misma. Mandó a llamar a Tomás. No quiso escena pública, quiso el cara a cara. Así, en la habitación donde colgaban mapas y cartas de tierras, el esclavo se paró ante el dueño. Tomás entró con la calma de quien sabe que su destino se juega en un suspiro. El coronel lo observó como quien mide la materia del alma. No hubo juramentos de inocencia que le sirvieran. La evidencia para el dueño era la sospecha administrada por la servidumbre. Nadie habló de amor, se habló de desorden, de la posibilidad de incurrir en la vergüenza. El coronel preguntó y Tomás respondió breve, porque la verdad, a veces, no necesita más palabras que la que brota del pecho. Le preguntó por la mujer y Tomás, con la dignidad que lo sustentaba, dijo que la amaba. La casa contuvo el aliento. El coronel no cruzó palabras sobre lo humano. Ordenó un castigo que fuera ejemplar sin que se prestara a murmullos en la ciudad. La noche en que Tomás fue arrastrado al patio para recibir los azotes, la luna estuvo alta y clara. Su luz no bastó para mitigar el horror del espectáculo. Magdalena, desde su cuarto, supo lo que sucedía. No atravesó el corredor. Se quedó junto a la ventana, con el rosario apretado entre los dedos, escuchando el latido del castigo como si fuera un tambor que marcara su muerte. No hubo necesidad de ver lo que la distancia podía ocultar. El sonido llegaba tan nítido como la sentencia. Los gritos, el látigo que cortaba el aire y el ruido de las pisadas volvieron la noche en un territorio de dolor.
Tomás gritó, sí, y en su grito llevaba la historia de los suyos. En su dolor, la injusticia que se administraba con método. Pero no fue en el patio donde todo terminó. La casa quiso, después del castigo, borrar la huella. Se habló de un traslado, de una venta que deshiciera la memoria. Algunos dijeron que Tomás fue conducido a la plaza para una lección pública. Otros contaron que la ley de la ciudad había dictado una sanción mayor. Lo cierto es que el secreto, aunque golpeado, no quedó enterrado. Magdalena, al día siguiente, ya no tuvo el sosiego de su bordado. Su vientre crecía y su pena también. Fue entonces cuando decidió algo que nadie en la casa grande esperaba. Salió de la casa en plena madrugada y se dirigió al pozo. No buscó la confesión pública, buscó agua. Se arrodilló junto al pozo, dejó caer una piedra y habló con la voz que se le quiebra a quien se atreve. Puso su mano en la piedra húmeda y por primera vez en años pidió sin títulos. Pidió por el niño que traía dentro, por Tomás, por su propia redención. La gente de la hacienda volvió a sus labores como si nada hubiera ocurrido. Pero la memoria tiene vías que la justicia ignora. Una mancha en la piedra del corredor, un hilo de sangre que nadie quiso robarle el nombre, una canción que los peones comenzaron a tararear al atardecer. Y la ciudad, que no está hecha para olvidar, empezó a murmurar sobre la señora del coronel y el esclavo que no supo ser solo un instrumento. Padre Anselmo, al enterarse por indicios, ofreció oraciones y exhortaciones para calmar los ánimos, pero la iglesia no podía borrar la envergadura del rumor. Doña Rosa, convencida de haber cumplido con su deber, no imaginaba el tamaño de la cadena que había puesto en marcha. Su denuncia llegó a manos del coronel, y el coronel, con su idea de orden, decidió que lo que quedara por hacer debía ser contundente. La familia Mendoza, que hasta entonces había sido un emblema de respeto en la región, sintió cómo las piezas internas se resquebrajaban. Uno de los hijos, menor, notó la ausencia de su madre en la mesa del desayuno. Otro, desde su inocencia, preguntó por Tomás en el patio. Las paredes de la casa contenían ahora preguntas que nadie quería oír. Esa misma tarde, cuando el sol caldeaba las tejas, llegó a la cocina una carta sin remitente. Doña Rosa la encontró en la mesa junto al cesto de pan. La dobló con manos que ya no temblaban. Era una nota que decía, con pulcritud implacable, que la señora Magdalena debía ser separada de la casa por el bien del nombre. No estaba firmada. La mano que la trazó se escondía en la sombra de una amiga o en la malevolencia de quien se siente invisible. Magdalena la vio caer de lejos y entendió que la casa ya no tenía refugio. No hubo gritos, no hubo explicaciones, solo el peso de una decisión que arrancaba de raíz lo más querido. En la noche que siguió, Magdalena tomó una resolución que la convertiría en mito. No buscó venganza, buscó un silencio que protegiera lo que le había nacido dentro. Se encerró en su cuarto, reunió en un saco un par de vestidos y el rosario y escribió una carta para el niño que no podía aún ver la luz. En esa carta le habló de un mundo distinto, de la ternura que desafía cadenas, de la necesidad de ser libre aun cuando la libertad sea un acto suspendido en el tiempo. Firmó con su nombre y con la firme idea de que su gesto sería más que resistencia, sería memoria. Mientras eso sucedía, en la plaza de Puebla la noticia tomó formas más duras. Se decía que el coronel estaba decidido a limpiar su casa de cualquier mancha, y que Tomás, cuya humillación había sido pública, tendría un destino que empujaba el rumor hacia lo definitivo. Los currelas de la ciudad iban y venían llevando versiones que en cada boca se volvían más pesadas. Entre ellos se contaba que la señora Magdalena había preferido la muerte al escándalo. Otros afirmaban que se había escapado con Tomás. La verdad en la ciudad se convertía en una canción con muchas estrofas. En la Casa Grande, el coronel se preparó para una decisión que para él era un restablecimiento del orden. Mandó a llamar a quien debía ejecutar lo que la ley o el capricho dispusieran. Los pasos del poder eran impecables, no admitían dudas.
Don Sebastián, con la función de quienes llevan noticias fatales, ejecutó las órdenes con la eficiencia de quien sabe que su papel no es juzgar. Solo hacía falta un gesto más para que el destino quedara sellado. La llegada de la carta que doña Rosa había entregado, la lectura atenta del coronel y el silencio que siguió. Magdalena, sin saber aún todo lo que se preparaba, se sentó en el umbral de su cuarto con la carta en sus manos. Afuera, el viento corría como un rumor que iba a morir en el patio. Ella cerró los ojos y, por primera vez desde que el latido del pequeño se había instalado en su interior, permitió que una lágrima resbalara. No fue una lágrima de desesperación, fue una de soberana paz que reconoce la injusticia y la impone contra su propio cuerpo. En su pecho, una voz le dijo que la memoria era más fuerte que la ley. Tomás no estaba a su lado. Lo habían llevado lejos para salvaguardar lo que el coronel consideraba la dignidad de la casa. Esa madrugada, mientras el pueblo dormía con la ilusión de la calma, una figura silenciosa dejó sobre la mesa del despacho una ficha pequeña con un nombre: Tomás. No era una orden escrita, sino un símbolo. Y el poeta que algunos decían que la memoria abriga, diría después que fue en esa ficha donde se selló la tragedia. Nadie en la casa habló. La violencia en San Miguel se movía con la misma discreción con la que el miedo toma cuerpo. Magdalena, sin saber aún la secuencia completa, comprendió que su mundo estaba a punto de romperse. Dicen que cuando la mañana llegó, la casa estaba pálida, que los perros no ladraron y que la campana de la capilla rimó con un sonido hueco, que en el umbral quedó una sombra que nadie pudo nombrar, y que, desde entonces, la piedra del pozo guardó una mancha que nadie logró limpiar. Pero antes de que la historia se transformara en leyenda, todavía quedaban pasos por dar, palabras por escuchar y decisiones que no admitían retorno. Doña Rosa tardó en salir de la cocina. Cuando lo hizo, traía en las manos un pañuelo que no había usado en años. Sus dedos lo apretaban como si al sostenerlo pudiera detener la avalancha que aquella carta había puesto en marcha. Caminó despacio por el corredor hasta el despacho del coronel. Al abrir la puerta, encontró la mesa intacta salvo por la ficha con el nombre clavada en su centro, como una sentencia. El coronel la miró sin alzar la voz. No hacía falta. En sus ojos había la calma seca del que ha medido el precio y lo ha aceptado. «Que no se diga nada», ordenó. «Nadie debe saber cómo se restituye el honor». Don Sebastián asintió con la cabeza baja. Su rostro no mostraba remordimiento, mostraba la costumbre de quien ejecuta lo que le piden sin preguntarse por qué. Tomó la ficha, la guardó en el bolsillo y salió dejando tras de sí un perfume tenue a jabón y a dinero limpio. En la plaza, las bocas tejían rumores que a cada hora se volvían más terribles. Las versiones se multiplicaban como sombras al caer la tarde, que si Tomás había huido, que si la señora Magdalena había sido encerrada, que si la han matado al alba. Los niños se acercaban a los grupos impacientes por la falta de certezas. Los hombres lanzaban comentarios con la facilidad con la que se lanzan piedras. Las mujeres bajaban la voz como si la verdad tuviera que viajar por túneles. El sacristán tocó la campana con manos temblorosas. Su toque no era gregoriano ni solemne, era el de quien intenta dar ritmo a un pueblo que ha perdido su compás. Magdalena no supo de esos murmullos hasta que la mañana no pudo más, y se hizo una claridad fría en la habitación. Doña Rosa llegó con un vasito de agua y, sin mirarla a los ojos, dejó junto a la cama un pequeño trapo de lana. No dijo palabra. Magdalena comprendió entonces que las noticias habían cambiado de forma, y que la forma nueva era un hueco en el pecho. Se levantó con cuidado, con el peso de la vida aún fresco bajo su vientre, y fue hasta la puerta. Al abrirla, percibió un olor extraño, metálico. No lo identificó de inmediato. Bajó los escalones con la destreza de quien siempre ha conocido la casa, y al llegar al patio vio la piedra del pozo. La mancha estaba allí, oscura y seca, como una culpa que se hubiera adherido a la roca. Los perros la olfateaban a distancia. Un gato, indiferente, paseó su lomo cerca, pero no se atrevió a posar la pata sobre la mancha. Magdalena se agachó. No necesitó tocar nada para saber a quién pertenecía la sangre. Reconoció un hilo de tela atrapado en la grieta,
un pedazo de piel curtida por el sol que podía ser de Tomás. La visión no fue un golpe único, fue una acumulación de pequeñas certezas que al alinearse formaban una verdad mayor. Sus manos se cerraron en el aire, como si quisieran agarrar no la piedra, sino el hilo de la vida que se deshilachaba. Doña Rosa se quedó a su lado. Por primera vez, la anciana dejó que su voz se quebrara. «Lo han hecho callar», dijo. «No había otra manera para ellos». Magdalena no gritó. La serenidad que había sentido la noche anterior se transformó en una decisión fría y sin retorno. Caminó hacia el cuarto con pasos que no parecían suyos, cerró la puerta. Dentro, la habitación conservaba el olor de su ropa y el de su rosario recién atado. Tomó la carta que había escrito, la volvió a leer una vez más. Palabras para un hijo que aún no había nacido, promesas que no podían romper las cadenas del mundo. Dobló el papel con cuidado y lo puso dentro de una pequeña caja de hojalata donde guardaba botones y secretos. Luego abrió el armario y eligió con lentitud el vestido más sencillo, no por modestia, sino porque la sencillez ocultaba menos y permitía más fugas. No buscó compañía, no podía. Había comprendido que cualquier ayuda visible la condenaría y que la amable sombra de la casa la miraría con ojos de acusación. Aún así, antes de marcharse, hizo algo que la ató para siempre a ese lugar. Fue a la cocina, tomó un trozo del pan que doña Rosa había amasado y con la misma devoción con la que se ata un cordel al pulso, lo dejó en la mesa junto a una nota pequeña. No era una petición ni un reproche. Era una promesa, de que, si la memoria sobrevivía, nadie podría borrar lo que allí había sido compartido. Doña Rosa la encontró y no opuso resistencia. Cuando Magdalena, con su saco al hombro, cruzó el umbral por última vez en la forma en que los otros querían, nadie la detuvo. La noche la cubrió como un manto. Caminó con paso rápido por calles que conocía de memoria. La piedra lisa donde había caído una vez, la esquina donde los muchachos jugaban a la pelota, la portilla del molino con la madera astillada. Había una música baja en la ciudad, la de pasos apresurados, de puertas que se cerraban, de miradas que apartaban el rostro. En la fuente de la plazuela, una mujer vertía agua y no la miró. Magdalena sintió en su nuca el silencio de quienes habían decidido mirar hacia otro lado. Afuera de la villa, junto al camino que llevaba a los campos, la esperaba una figura pequeña e inesperada. Clara, la lavandera del río, había prometido su silencio a cambio de un pan y de la verdad que Magdalena le había dado una vez sin preguntar. Clara no era heroína, era la forma humilde del coraje. Sostuvo la mano de Magdalena con una fuerza que no parecía de su tamaño y le ofreció un viejo saco para cubrir sus pertenencias. «Te llevaré hasta la ermita de San Julián», murmuró. «Allí duerme un cura que guarda los secretos de la gente perra. No diré palabra aunque me tuerzan la lengua». Magdalena asintió. No habló del hijo que aún latía dentro de ella. Fue una señal entre dos mujeres que sabían que algunas palabras doblan la voluntad. Cruzaron la valla y se internaron por el sendero que rodeaba el pueblo. Detrás, las luces de San Miguel se fueron apagando una por una, como si la casa grande fuera el faro que determinaba el ritmo de la noche. Por encima de los tejados, la luna emergía, delgada y antigua, como una testigo que no se atrevía a intervenir. Mientras tanto, en el despacho, el coronel repetía gestos que ya había hecho otras veces en la vida. Limpiar escrúpulos, ordenar cadenas invisibles. Don Sebastián regresó con las manos limpias y el aire de quien ha cumplido con su deber. El coronel dejó que la casa respirara su triunfo. No hubo funeral, no hubo anuncio. En su mente, el silencio era la mejor tapa para la vergüenza. A su alrededor, los criados reanudaron actividades como si la mañana hubiera tenido la misma inercia que el ayer. Pero la casa ya no tenía la misma tonalidad, algo se había quebrado en la costura y la puntada no podría repararse. En la plaza, el poeta, aquel que había puesto la ficha con el nombre de Tomás, observó la casa desde la sombra de un arco. Tenía los ojos enrojecidos por el vino y por las noches en vela.
Había guardado en el bolsillo un papel donde había escrito versos que no se atrevería a recitar hasta que las palabras encontraran su lugar. No fue el autor de la violencia, ni el ejecutor del olvido. Fue en cambio quien quiso convertir la noticia en memoria. Cruzó la plaza con paso lento, tomó la ficha del despacho que don Sebastián había dejado olvidada en un descuido y la llevó bajo su camisa como se guarda una reliquia. La noticia de la partida de Magdalena tuvo el origen de una refundación. Algunos dijeron que se fue con un promotor, otros que la habían expulsado. La historia ya no buscaba la verdad, buscaba la forma más conveniente de relatar el acontecimiento. Solo el poeta, que esa noche no bebió demasiado, la vio escabullirse hacia la linde del pueblo, con Clara a su lado y con la caja de hojalata apretada contra el pecho. Más tarde, en tabernas y en plazas, cuando las palabras se aventuraran a recorrer el tiempo, sería él quien cantaría el acto de salir, el gesto de la mujer que eligió la memoria en lugar del ruido. Magdalena caminó hasta la ermita de San Julián y allí pidió refugio en voz baja. El sacerdote, un hombre de arrugas que sabía leer un alma con la misma facilidad con que leía un catecismo, la recibió sin preguntar. Hizo lo posible por darle cobijo y sangre caliente, ofreció un rincón estrecho y una cesta con mantas. Magdalena aceptó, se acostó y por la primera vez desde que supo de su gravidez, dejó que el cansancio la invadiera sin resistencia. Antes de dormirse, colocó la caja con la carta en el hueco de la almohada, la rosario sobre su estómago como si quisiera mantener el latido del hijo en comunión con algo mayor. Al amanecer siguiente, en San Miguel, las cosas continuaron su curso público. El pan se vendió, los niños fueron a la escuela, el barbero afiló la navaja. Pero en los rincones, en las conversaciones que evitan ser políticas, la ausencia tenía una voz. Algunos lloraron a Tomás en la noche y otros lo olvidaron al amanecer. La piedra del pozo quedó con esa mancha que nadie lograba limpiar y la rumorología tomó la forma de fábula. El poeta, con la ficha en el pecho, fue hasta el borde del agua y dejó sobre la piedra una palabra que no se atrevió a pronunciar delante de nadie: memoria. No fue un acto heroico, fue un acto de resistencia cotidiana. Guardó en su cuaderno los rasgos de la mujer que había escapado, y con ellos comenzó a tejer versos que a la larga serían como brasas que mantienen un fuego pequeño en las noches grandes. Pero la historia no concluye con una fuga, ni con un enjuiciamiento. La memoria, que Magdalena había elegido como bálsamo y custodia, tendría que enfrentar a la casa y a sus silencios. Alguien tendría que abrir la herida para que las palabras se convirtieran en verdad y no en rumor. Y en algún momento, cuando las voces estén lo bastante tranquilas para no ser castigadas, se sabrá quién habló y quién escuchó, quién calló por miedo y quién por conveniencia. Hasta entonces, la ciudad guardará sus ritos, las comidas, las costumbres, la apariencia de normalidad que protege las decisiones de los poderosos. En la ermita, Magdalena aguardó. No tenía más plan que el de existir un día más que el que el mundo le hubiera permitido dentro de la casa. Sostenía la caja de hojalata cerrada y a veces la abría para oler el papel. En su sueño aparecía Tomás con la cara polvorienta y una sonrisa avergonzada. Y en el mismo sueño, ella sostenía a su hijo ya nacido, le nombraba las cosas que había amado del mundo, le enseñaba el pan y la piedra, la mancha en el pozo y la ficha con un nombre. Era una lección de memoria sencilla. Enseña a recordar el nombre de los que se fueron, para que el futuro no acepte el olvido como moneda corriente. Mientras tanto, la Casa Grande continuó sus mañanas impecables. El coronel ordenó que se pintaran los marcos de las ventanas y que se arreglara la alacena. Doña Rosa trabajó incansable, como si la limpieza pudiera borrar la huella de la sangre. Don Sebastián, por su parte, retomó sus trayectos con la misma cadencia que antes. Y el poeta, con la ficha ya escrita en sus papeles, comenzó a recorrer las tabernas para dejar caer, en conversaciones lejanas, un fragmento de verso que hablara de una mujer que prefirió la memoria a la vergüenza. Era un comienzo discreto, suficiente para enredar poco a poco la mentira con la verdad. Aquella mancha en la piedra del pozo no se convirtió en señal pública de la tragedia, pero en la memoria de los que vieron y en la de los que sintieron la injusticia como un mal que no debe repetirse, quedó un rastro. Y los rastros, aunque sean finos, terminan por hacer caminos.
Magdalena en la ermita cerró los ojos y, con la mano sobre el vientre, siguió escuchando el latido de la vida que se desarrollaba en su interior. La promesa que había escrito en papel seguía allí, oculta y fuerte. La voz que había elegido permanecería activa mucho tiempo después de que las maniobras del poder quisieran convertir todo en olvido. En el pueblo, los días ansiosos no tardarían en pedir cuentas. Palabras que ahora duermen encontrarán quien las despierte. Y la ficha con el nombre de Tomás, guardada por un poeta, puede ser el comienzo de otras manos que reclamen nombres, rostros y verdades. Pero eso pertenece a un tiempo que aún no ha llegado. Por ahora, Magdalena respira, la ermita la cubre, y el mundo gira con su equilibrio resbaladizo entre el olvido y la memoria. A la tercera mañana después de dejar la ficha en el bolsillo del poeta, Magdalena oyó un golpecito en la puerta de la ermita que no fue el viento. Abrió con la mano aún fría del sueño y encontró a Eulalia apoyada en el junquillo, su rostro marcado por años de manos que conocen la piel humana como si fuera mapa. Eulalia traía una cesta con pan duro, un frasquito de aceite y, envuelta en un paño, una prenda pequeña. El paño con que había cubierto la cabeza de Tomás la última vez que lo vio con vida. «No quise venir», dijo Eulalia sin entrar, «pero no puedo seguir guardando la boca cerrada. Ayer en la taberna escuché a un hombre recitar un verso y poner un nombre en la mesa. No era un canto, era una piedra puesta en la orilla del río». Magdalena la dejó entrar. El temblor en sus manos era más de miedo que de frío. Puso la caja de hojalata junto al rosario y examinaron en silencio la prenda que Eulalia abrió con reverencia. Un paño de algodón teñido con el sudor de alguien que trabajó de sol a sol. No había sangre visible, solo esa suciedad que a veces lleva la última noche sin sueño. Eulalia reclamó con la mirada el lugar junto a la cama. Magdalena le permitió sentarse y, sin decirlo, la dejó estar como quien acepta la verdad. Eulalia contó entonces que el poeta había hecho algo que él mismo describió como peligroso y necesario. Había leído en voz alta fragmentos de la ficha en la taberna, como si fueran versos sueltos. No dijo nombres directamente, plantó imágenes, una piedra con memoria, un pan incompleto, una mecha que se consume sin apagarse, y la gente, sin saber por qué, escuchó. Un hombre hubo de pie que sollozó hasta que le dolió la garganta. Una muchacha dejó de barrer. El barbero fingió afilar la navaja, pero la navaja quedó rota en sus manos. Al final, una mujer, la mujer del molinero, fue la que dijo en voz baja: «¿Y si Tomás?». La frase rodó y tomó forma. «El poeta me pidió que viniera», dijo Eulalia. «Me pidió que te avisara y que guardara el paño mientras decidíais qué hacer. Él dice que las palabras pueden ser como imanes, atraen pequeñas verdades. No me importa que esto nos meta en problemas. Estoy vieja y no quiero dormir con un caballo en la boca, sin poder decir nada al alba». Magdalena apretó la prenda contra su pecho hasta que le dolieron las sienes. En su vientre, la criatura daba una patada leve, como si escuchara también la noticia que se le acercaba. Pensó en la casa grande, en la orden de pintar los marcos, en doña Rosa que no podía borrar la marca de la sangre de la alacena. Pensó en el coronel, en don Sebastián que volvía a sus trayectos como si la tierra no hubiera manchado sus botas. Pensó sobre todo en Tomás, en su sonrisa polvorienta, en las manos ásperas, en el modo en que contaba las cosas del mundo con la misma ternura con que uno enumera las frutas para un niño. «No quiero poner en riesgo al que viene», murmuró Magdalena. «Si hablas, si dices el nombre, lo mismo nos hacen callar de otra manera». Eulalia la miró con ojos que no sabían de evasión. «Tienes razón», dijo. «Hacer algo público es abrir la compuerta. Pero la otra opción es dejar que la corriente se lleve todo. No hay futuro sin nombres, no hay futuro si seguimos enseñando a los niños a mirar para otro lado». La tarde trajo más noticias. El poeta había dejado en la plaza un pequeño cuaderno cosido con aguja gruesa. No era un panfleto, era un libro de versos escrito a mano, sin editor ni capital que lo sostuviera. Apenas la caligrafía de quien quiere que las palabras duren un poco más que la voz. En la taberna, mientras los hombres bebían y discutían el precio del trigo, alguien rompió la cautela y leyó un poema. Las estrofas no mencionaban la casa ni al coronel, pero en cada línea, como un rastro, aparecía Tomás.
No nombran al nombre, dijo un vecino, pero hablan de ti, Tomás. Y de ese modo, la memoria empezó a circular como agua por las hendiduras del pueblo. Doña Rosa, sin embargo, no necesitó el poeta para despertar su conciencia, necesitó un trozo de madera. Aquella mañana, limpiando detrás de la alacena, la mujer había encontrado una tabla suelta. Al levantarla, descubrió un hueco donde la casa parecía haber escondido algo, un pedazo de camisa, 2 monedas viejas, un papel arrugado. Ella sabía qué significaba un escondite, era la prueba de que alguien había querido ocultar una cosa notoria. Guardó la camisa en su delantal y volvió a colocar la tabla como si nada hubiera pasado. Por la noche no pudo soportar el peso del secreto y dejó la prenda debajo de la lápida del santo que la ermita tenía en el jardín, junto con una nota. Para quien no quiera olvidar. No firmó, sabía que una firma podría costarle más que una prenda. La nota llegó a manos del poeta porque el poeta empezó a recoger objetos, migajas de memoria, restos que la gente no se atrevía a sostener por sí sola. Los fue reuniendo en su habitación como quien arma un mosaico con piezas encontradas. Había allí la ficha con el nombre de Tomás que él no había dejado al azar. Había un recorte de periódico antiguo donde se hablaba de una huelga silenciada. Había ahora también la camisa. Al mirarlas juntas, sintió que la acumulación pesaba de modo nuevo. No era solo un lamento primado, era un mapa. El secreto, cuando cambia de manos, deja de ser secreto. El poeta lo comprendió, y con su cuaderno bajo el brazo, convocó a algunos pocos esa misma noche en la capilla de San Miguel, antes de que el día pudiera regocijarse en su rutina de pan y labores. No fue una reunión pública, fue una cita de voces prudentes. El barbero que había afilado la navaja, la mujer del molinero, el maestro de escuela que solía corregir la caligrafía de los chicos, la señora que llevaba la llave del horno colectivo. Se sentaron en bancos de madera que crujían y al principio hablaron de otras cosas, de vendimias, de la lluvia que no llegó. Pero el poeta posó el cuaderno sobre el atril y sin autorizar nada empezó a leer. Las palabras parecían simples, hablaban de la piedra del pozo, de la mancha que nadie lograba limpiar, del pan que se rompe entre manos que no se miran. Cada frase iba dejando una semilla, cada semilla abría la boca a otro recuerdo. Uno por uno, los presentes fueron soltando lo que sabían. Una noche en que la casa grande recibió visitas que no querían nombres, un ruido en la alacena en mitad de la madrugada, el camión que pasó con las luces bajas. No todos los relatos eran verídicos en el detalle, algunos eran conjeturas, otros temores, pero en la suma de tantos testimonios emergía una forma, la posibilidad de que algo no hubiera sido una casualidad. Al final, cuando la reunión parecía disolverse en la costumbre de las frases «hablamos para desahogarnos» y ya, una voz surgió que nadie esperaba, Doña Rosa. Había tomado la camisa y la puso sobre el banco como si pusiera un trozo de pan para compartir. No habló de las habitaciones de la casa ni del coronel, habló de la camisa y de cómo, años atrás, las camisas no se perdían sin motivo. Contó, con la voz quebrada, cómo la había encontrado bajo la tabla y que la noche en que lo hizo sintió que la madera le pedía nombre. Al decir nombre, la palabra cayó en el aire y resonó. «Se llama Tomás», dijo la mujer. «Se llama así y no porque yo lo diga con valentía. Lo digo porque las camisas no aparecen solas». El maestro, que había leído libros enteros sobre cómo las palabras hacen naciones y costumbres, entendió que aquello iba más allá de una anécdota doméstica. El barbero, que hasta entonces se había mantenido en silencio por miedo a perder clientes, pidió que alguien, aunque fuera uno, hiciera el intento de nombrar públicamente lo que no era rumor. Alguien tenía que pronunciar el nombre frente a la puerta de la casa, ante el pan y la ventana pintada, para quebrar la costumbre de mirar hacia otro lado. Esa noche, la capilla quedó con los bancos vacíos, pero la idea había penetrado las paredes. Las conversaciones que siguieron fueron pequeñas y peligrosas. Si se nombra, el coronel puede. Si no se nombra, la memoria se pudre. En algún punto, la balanza se inclinó hacia la memoria. Al día siguiente, el poeta fue a la plaza con la camisa en la mano. No la mostró, la dejó en el regazo de una mujer que vendía la fruta, con una nota: «Devuélvelo a quien lo espera».
La mujer, sorprendida, cruzó la plaza hasta la casa grande y, con toda la inocencia posible, preguntó por la madre de Tomás. Nadie respondió en la portería. Cuando regresó, encontró en su puesto una carta. Si no desean hablar, alguien lo hará por ustedes. La carta no tenía firma, pero corrió la voz con la velocidad de lo inevitable. La reacción en la casa fue de nervio. Se encargó la limpieza de los marcos de las ventanas con una prisa que olía a mandato. Se ordenaron más repasos en la alacena. Don Sebastián juró que todo era una calumnia, que la historia era un lastre que alguien había pegado a sus pertenencias. El coronel sostuvo reuniones breves y secas, como quien enmudece un fuego con tierra. Pero la tierra no deja de aferrarse a la brasa, al contrario, la brasa se enciende, aunque sea con humo. En la ermita, Magdalena contempló los movimientos a la distancia. Su refugio le ofrecía una mirada fragmentaria de la plaza. La figura del poeta que se iba y volvía, la silueta de Doña Rosa, que aceleraba el paso con algo que parecía un secreto más liviano. La criatura dentro de ella ya no era solamente suyo, era la promesa articulada de que alguien debía saber. A cada rato rozaba la caja de hojalata y la carta escondida, como quien tiene la llave en la mano, pero no sabe a qué puerta corresponderla. Esa tarde, cuando el sol comenzó a achocolatar las tejas, un niño de la escuela, el mismo que acaso había visto a Tomás por última vez, apareció en la ermita con la cara roja de estar corriendo. No dijo gran cosa, solo dejó sobre el umbral una piedra lisa con una palabra escrita con carbón: «No te olvides». Magdalena no supo si el niño lo había hecho por encargo del poeta o por iniciativa propia. No importaba. La ciudad, por más que los de arriba pretendieran su quietud, estaba en movimiento. La noche se acercó con su costumbre de pausar las palabras. Magdalena, sola otra vez, dejó la mano sobre su vientre y dijo en voz baja lo que no se atrevía a escribir en la carta. Si debo elegir entre el silencio y que mi hijo conozca la verdad, elijo la verdad. Al decirlo, fue como si la criatura dentro de ella hiciera un movimiento fuerte, casi como un saludo, como si comprendiera la envergadura de la decisión que su madre preparaba. Fuera, alguien encendió una lámpara en la plaza, una luz pequeña, pero visible desde la ermita, que parecía decir: «Hay quienes no duermen». Magdalena se puso la rosario entre los dedos y rezó por Tomás, por su hijo, por Doña Rosa y por el poeta. La oración no pedía juicios inmediatos ni venganzas, pedía memoria y resguardo. Y cuando terminó, oyó pasos acercarse a la puerta con esa mezcla de temor y resolución que parece el compás de los que deben hablar en nombre de otros. La puerta se abrió y en el umbral la figura del poeta recortada por la luz. Traía en la mano algo que ella reconoció de inmediato, la ficha con el nombre de Tomás. Sus ojos, al encontrarse con los de Magdalena, no se llenaron de heroísmo, sino de cansancio y de un hilo de esperanza que parecía suficiente para continuar. «Vamos a hablar», dijo el poeta sin más, «no como héroes, sino como quienes no aceptan vender los nombres por silencio». Magdalena apretó la caja contra su cuerpo y por primera vez desde la fuga sintió que la oscuridad de la ermita podía ser atravesada por el tono de muchas voces que se estaban poniendo en marcha. Afuera, la ciudad seguía su rito: compras, risas, gente que todavía no sabía. Pero dentro del círculo estrecho de la ermita, algo se movía con la gravedad de una decisión. El nombre sería dicho, aunque con ello se abriera la herida. Porque ya no bastaba con guardar, había que hablar para que la memoria dejase de ser solo un recurso íntimo y pasara a ser un acto colectivo. Salieron juntos del refugio hacia la plaza, la criatura en Magdalena moviéndose como si aprobase. No buscaron confrontación ni aplauso, buscaron interlocutores, manos que se sostuvieran y, sobre todo, el modo de que el recuerdo se hiciera público sin que la represalia convirtiera la verdad en otra mentira. Iban despacio, midiendo la distancia entre el miedo y la necesidad. Al llegar a la plaza, el poeta alzó la ficha y la leyó en voz alta. Tomás. No añadió más.
El nombre, por sí solo, era suficiente para quebrar la rutina de la ciudad. Algunos se detuvieron, otros fingieron no oír, pero la piedra que el poeta dejó en la orilla del río no volvió a rodar. Y en la casa grande, al igual que en el pozo, la mancha volvió a ser vista por otros ojos. No fue una justicia de un día, fue el inicio de una marea lenta, de pequeños actos que, sumados, podrían llevar a algo parecido a una verdad. Magdalena sintió que el mundo oscilaba entre la posibilidad de represión y la posibilidad de verdad. Escuchó, de pronto, un ruido en la distancia, pasos que venían de la dirección del molino y voces bajas que conversaban en círculos cerrados. No sabía si eran aliados o mensajeros del silencio. Se aferró a la ficha como quien se fija a un timón. Aquella noche no hubo certezas, pero hubo movimiento. Y en la ciudad, la memoria empezó a dejar de ser un acto solitario para convertirse en práctica común. Pequeñas insurrecciones de nombre, gesto y objeto. Magdalena volvió a la ermita con la sensación de que, por primera vez desde su huida, no estaba sola en el propósito de enseñar a su hijo los nombres que el mundo pretendía arrinconar. En la oscuridad, mientras cerraba la caja y guardaba el rosario junto a la carta, oyó otra vez pasos acercándose. No sabía si eran de miedo o de esperanza, pero eran pasos, y en aquel pueblo cuyo equilibrio se sostenía todavía sobre la vereda de la memoria y el olvido, cualquier paso podía ser el comienzo de una reacción en cadena.